Entonces decía que la última clase estaba pensando dar lo que sería la conformación del canon, por una razón muy sencilla. Porque se me permite entregarle a ustedes, Juama, el folleto y no tener que seguir la información. Porque si trabajo otros temas para ese último lunes de clase, se va a perder información en el folleto. Y como esa información es histórica, la conformación del canon, cuándo se conformó, la cantidad de libros, eso no va a variar. Es decir, que yo puedo digitarlo ese lunes, traerlo impreso y no hay problema. Y si algo se agrega, entonces en el audio que yo suba, ahí ustedes compensan. Únicamente yo voy a tocar, número 1, vamos a hablar del famoso tiempo de silencio. Y número 2, vamos a entrar en la parte de la escatología. Una razón muy sencilla, porque vamos a tener que hablar de los eventos sinópticos y vamos a aprovechar. Cuando hablamos de literatura del Nuevo Testamento, hay detalles que yo no me detengo mucho en ellos, porque son detalles históricos, detalles que usted va a Google y son informaciones generales, que no hay variación. No la hay, porque imagínense, usted entra a Google y pone, ¿quién escribió Mateo? Mateo. Ah, no, ¿quién escribió los hebreos? Y usted ve encontrar siempre la misma disputa, que algunos dicen que fue Pablo, otro Apolos, no hay un consenso, y ya, es lo mismo. Ahora, entrarse en la literatura del Nuevo Testamento y entender que la literatura del Nuevo Testamento es el reflejo del cumplimiento del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y que el Nuevo Testamento es la base de lo que posteriormente sería la iglesia. Usted va a decir, pastor, pero el problema es que en las cartas paulinas está el fundamento apostólico y demás. Sí, pero la base, ¿dónde está? ¿Cuál es la base? La base nace en los evangelios. Y el problema es, sabemos cuáles son los elementos dentro de los evangelios que se convierten en la base de lo que hoy es la iglesia. Les voy a mencionar el primer elemento. Cristo es la piedra angular. Los evangelios, todo se centran en Cristo. Por eso es que cada uno de ellos da un punto de vista que colabora con el hecho de que Cristo es la piedra angular. Por eso usted escucha gente que dice mi iglesia, mi ministerio, mi congregación. Entonces el evangelio, los evangelios le pasó por encima. Sí, porque usted lo ve el día de hoy, gente diciendo no, porque mi iglesia, y lo dice en el contexto de propiedad. Es que lo están diciendo. ¿Cómo que yo puedo decir de manera normal? No, porque la iglesia donde yo me congrego, mi iglesia es así. No, estoy hablando en el contexto de que ellos son amos y señores de ahí. Y por eso te cantan 80 años de disciplina. Y cuidado que si te quejas te mandan para acá atrás. Entonces, enlazando para entonces empezar a hablar del tiempo de silencio, lanzando la piedra angular con una expresión que dijo Pablo, cuando Pablo decía que él era preso del Señor. Estoy hablando de Efesios capítulo 4, él estaba diciendo, yo pues preso del Señor os ruego que andéis. Pero la expresión es que él está diciendo que él es preso del Señor. Pero Pablo no estaba en una actividad, una sinagoga, o qué sé yo, no. Pablo estaba preso en Roma. En ese momento que escribe esa expresión. Entonces, ese es el punto. Cristo es la piedra angular. Cristo es mi Señor. Por eso, retomando lo que decía el lunes pasado, cuando decía que mi nivel de relación o comunión o intimidad con Dios, porque recuerdo que no usé el lunes pasado la palabra comunión, usé la palabra relación, intimidad con Dios, se ve manifiesto mi nivel de compromiso, ¿lo recuerdan? Entonces es el punto. Cuando Cristo es mi piedra angular, Cristo de manera integral es el Señor, el dueño de mi vida. Pero ustedes saben que hay áreas donde Cristo no tiene acceso, donde Él no tiene control. Hablemos del tiempo del silencio. Lo primero es que tenemos que saber cuándo inicia y cuándo termina.
Porque la mayoría de los comentarios, los libros, diccionarios, cuando hablan de el tiempo de silencio, dicen que duró alrededor de 400 años. Eso es lo que dicen. Sin embargo, cuando analizamos, en realidad no duró unos 400 años, duró más de 400 años. Número 2, nunca hubo un silencio absoluto, nunca lo hubo, nunca. Por eso que hablo y digo, el mal llamado tiempo de silencio, porque como que da la idea de manera teológica, como que Dios durante ese tiempo enmudeció, como que no le habló a su pueblo. Y eso es decir, Dios siempre ha hablado. Y haciéndolo más práctico esto, es como ser el caso de una iglesia, que Dios siempre le habla a su iglesia. Siempre, Dios nunca le ha hablado a su iglesia. Independientemente de que no pase lo que a veces la gente, entre comillas, entiende, que se levante un profeta y diga algo públicamente, Dios siempre le está hablando a su pueblo. Pero volviendo aquí, hablemos del inicio del tiempo del silencio. ¿Cuándo inició? Y 2, ¿cuándo terminó? Para luego evaluemos que no hubo un silencio como tal. Entonces, para tomar el inicio tenemos que partir de 2 libros, básicamente. Número 1, Malaquías. Número 2, Crónicas. Alguien diría, pastor, pero usted dijo 2 libros. Debo decirte eso. Lo que pasa es que la Biblia hebrea, Crónicas, es un solo libro, no son 2. Ahora, ya una vez que la Septuaginta traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, empieza a dividir ciertos libros, como es el caso de Crónicas. Hoy tenemos primera y segunda de Crónicas. Entonces, tenemos que partir de Malaquías y 2 de Crónicas. ¿Por qué ellos 2? Porque una cosa es el último profeta y 2, otra cosa es el último libro en escribirse. Porque si partimos del último libro, entonces tenemos que partir en este caso de Crónicas. Pero Crónicas no es un libro profético, es un libro estadístico, es un libro de datos. Crónicas. De hecho, esa fue su finalidad de escribirse. Era poner en orden cuáles fueron las familias que vinieron del cautiverio. Fue la idea de Crónicas. Exacto. Pero ya en el caso de Malaquías, bueno, déjenme dar el dato, Crónicas se escribe 410 años antes de Cristo. Más o menos. En el caso de Malaquías, se escribe ese libro 430 años antes de Cristo. Se escribe. Entonces, no podemos partir de Crónicas. Les recuerdo que ustedes saben que antes de Cristo, el evento, en este caso de mayor año, ¿qué pasa? Está más lejos del nacimiento de Cristo. Para que no genere confusión. El evento de menos año, entonces está más cerca. Eso es antes de Cristo. Partiendo de Malaquías. Malaquías fue el último profeta. Ahora bien, vamos a hablar de esto. Dios tenía por costumbre que levantaba, rara vez usted va a encontrar en la Biblia, 2 profetas ejerciendo su ministerio para la nación, para que no vaya a mezclar esto con la escuela de profeta. Estoy hablando para la nación. ¿En qué sentido? Donde el rey decía, vamos a consultar a quién, en este caso Elías, vamos a consultar a quién, a Eliseo, vamos a consultar a quién, a Jeremías. Es decir, Dios tenía un profeta. En este caso, una vez que se divide Israel entre 2 reinos, un profeta para el reino del norte, otro para el sur, y muchas veces ese mismo profeta podía ministrar en ambos reinos. Pero eso era algo esporádico, algo aislado, no era común. Entonces,
Ahí es donde entra Malaquías. Es decir, Malaquías es el profeta en ese momento que Dios levanta para que todo el pueblo escuchara la voz de Dios a través de este hombre. Entonces él fue el último en ese contexto que Dios levanta. Pero eso no quiere decir que Dios no estuviera interactuando con ciertas personas del pueblo. ¿Ven la gran diferencia? Ahí es donde genera la confusión, que muchos partiendo dicen, bueno, pero entonces tuvo un silencio. No, Dios siempre le está hablando a su pueblo. Ahora, que fuera de Malaquías, no levantó otros profetas hasta llegar a quién. Eso lo digo más adelante. Entonces ahí partiendo de empieza ese tiempo de silencio no absoluto. Porque posteriormente, ¿quién aparece? Aparece Ana. ¿Quién más? Que Lucas es que lo menciona cuando se da la presentación del niño Jesús en el templo. No, ese fue sacerdote. Zacarías era sacerdote. Simeón y Ana son las dos personas que aparecen como profetas, porque en el caso de Ana se dice profetiza, pero Simeón profetizó. O sea, Simón profetizó y aparte de, Simeón indicó que Dios le había hablado de que no venía muerte hasta que no viene la salvación de Israel. Es decir, que Dios siempre estaba interactuando con alguien, independientemente de que no tuviera un profeta para hablarle al pueblo. Entonces, partiendo de ahí, ya sabemos que el tiempo de silencio, y ya explicamos a qué se refiere, inicia con Malaquías. ¿Qué indica esto? Que inicia 430 años antes de Cristo. Lo pongo por aquí arriba. Teniendo esa idea, ya sabemos que el tiempo de silencio dura más de 400 años. Tomando ya ese punto de inicio. Ahora, ¿cuándo concluye el tiempo de silencio? Juana del Rosario, por favor, no se atreva a formularme. Usted me la hizo cuando yo estuve hablando hace un tiempo déjeme ver, creo que era compartiendo la Biblia, y usted me preguntó de Juan el Bautista. No me vuelva a preguntar, por favor. Ya me ha hablado. No, se lo digo por si acaso. Continúo. Sabemos que inicia 430 años antes de Cristo. ¿Cuándo concluye ese tiempo? Algunos dicen que concluye con Cristo, pero no concluye con Cristo. Gracias, mi hermano Neftali, que me está indicando por ahí que concluye con este señor. Juan el Bautista concluye. No concluye con Ana, la profetisa, porque Ana no le profetizó al pueblo. Con Simeón tampoco. Con Cristo tampoco, porque Juan inicia primero que Cristo. De hecho, inicia su ministerio unos 6 meses antes que Cristo. Entonces no podemos tomar a Cristo como punto de partida. Entonces ya a partir de Juan el Bautista, que empieza a hablarle a quién, empieza a hablarle a la nación. Por eso Jesús decía en Mateo 11:13 que Juan fue el último, ¿qué? El último profeta. Según la ley. Y aquí voy a detenerme, voy a subrayar esto, según la ley. ¿Por qué según la ley? Porque se ha tomado ese texto fuera de su contexto para eliminar el ministerio profético en el tiempo de la iglesia. Claro, mi hermano. Sí, pero según eso lo que yo comprendí, que si todavía siguen habiendo profetas, porque hay personas que se basan en eso diciendo que ya no hay más profetas. Voy con mi hermano. ¿Tu nombre? Ángel Samuel. El hijo de Ángel Carlos. Ángel Samuel, Ángela, Adela, Paola. No, ya ustedes están aquí. Eso es importante porque yo decía el lunes pasado que yo no paso lista y algunos están pensando, ¿y cómo entonces la asistencia? Por eso. Ya yo sé que mi hermana Rosario, Alonso, se integró hoy, ya yo sé, tengo eso pendiente. Entonces, voy con la respuesta.
Lo primero es que siempre ese ministerio, desde su fundación, siempre como que ha sido un ministerio muy confrontado. Muy confrontado. Porque cuando ese ministerio empezó en el Antiguo Testamento, el profeta simultáneamente, era pastor, evangelista, maestro, estoy hablando en el Antiguo Testamento, y muchas veces, como el caso de Samuel, hasta sacerdote, como el caso de Samuel. Si va un poco más atrás a Moisés, entonces Moisés también, al mismo tiempo, juez, líder, pastor, profeta, maestro y sacerdote, porque usted diría pastor, pero entonces después estaba Aarón, pero aún así Moisés siguió fungiendo, porque ¿quién era el que estaba siempre delante del pueblo, delante de Dios? Era Moisés. Aarón, cuando había cierta situación, era que Dios le decía a Moisés, mira, toma la vara de Aarón y de cada tribu, de cada líder, y pon la frente al tabernáculo, o si no, Aarón que tome el incensario y se mueva, ciertas situaciones. Pero Aarón, ustedes una vez leyó que Aarón subió al monte. Todo el tiempo de Moisés. De hecho, el problema del becerro de oro vino de ahí. Que el pueblo dijo, bueno, Aarón, mira, no sabemos qué pasó con Moisés. Y Aarón y María hicieron su lío. Pero ok, yo no estoy predicando. El punto es que en el Antiguo Testamento, el profeta ejercía simultáneamente su ministerio. ¿Qué ha pasado en el Nuevo? Que en el Nuevo sigue vigente, pero no con la misma dimensión o el mismo alcance, porque ahora hay una fracción. Ahora Dios separó por la estructura de la iglesia, ahora separó pastor, evangelista, maestro, profeta y ministerio apostólico, que no voy a entrar en esos detalles, no voy a entrar. Pero, ¿por qué están confrontados? Por varias razones. Número uno, el mal manejo que muchas personas le han dado al ministerio profético. El mal manejo. Entonces, eso ha traído como consecuencia que la gente diga, no, ese ministerio está abolido. Número dos, aparte de ese mal manejo, nadie quiere ceder un centímetro de su espacio. Y si somos justo, su pastor, y otra faceta más, que no hay que mencionarlo. A ningún líder, algún profeta, vaya a su iglesia y tenga mayor autoridad que él. No, porque el maestro no es tanto, mi hermana Juana. No, porque el maestro lo ve siempre como el que tiene que ver con la parte intelectual académica. Pero el profeta no, el profeta lo ve como un guía espiritual. Entonces, en cierto modo, no, el líder lo ve como una competencia, pero el maestro no lo ve como competencia. De hecho, el maestro, ¿sabe cómo lo ve? Como un hombre espiritual. Porque lo que está hablando de conocimiento, hablando de Biblia. Por eso el ministerio profético es tan confrontado. Sin embargo, bíblicamente sigue vigente. Bíblicamente. También agregándole a eso, aporte, que también porque hay muchos falsos profetas que andan diciendo muchas cosas, entonces eso ayuda a que dejen de creer en los profetas. Sí. Porque están profetizando cosas que no son. Por ejemplo, están profetizando una mujer que está embarazada. Tu hijo es varón, y ahora el contrato de varón, y cuando viene el pan, sale hembra. ¿Por qué profeta es? Gracias, mi hermana Ana Gabriela. Gracias. La pastora. La pregunta es peligroso que un profeta profetice en la iglesia sentido del pastor? No. Ahora bien, ella pregunta, lo que yo he escuchado, si es peligroso que un profeta profetice en una iglesia sin el consentimiento. Y yo le he dicho que no. Le voy a explicar por qué. Es que los ministerios son para el crecimiento de la iglesia. Ahora, que hay un protocolo que hay que respetar, porque decir consentimiento es diferente. Ahora, yo entiendo que hay un protocolo, que hay un orden.
Me explico ahora. Usted no tiene el mensaje. ¿Y por qué usted? Porque Dios le dio un mensaje, le dio una profecía para la iglesia. Usted se va a parar porque Dios le dio la profecía. No, hay un orden, hay un protocolo, y eso hay que respetarlo. Escriba la palabra con prudencia. Claro, prudencia. Ahora, de pedir el permiso, a ver si se puede ejercer, ya son cosas diferentes, porque la palabra consentimiento, como que suena así, pero sí hay que respetar el protocolo, el orden de las congregaciones. Yo soy maestro y déjeme decirle que hay lugares que yo voy que yo no hablo, no digo media palabra, porque entiendo, primero, no es mi escenario y no le voy a generar un problema a ese líder, y no es porque vaya a enseñar falsa doctrina de ninguna manera. Yo he estado en lugares que a veces duró 7 u 8 meses y no he hablado una sola vez. Y si usted llega, usted me ve y te va a decir, pues eso no es el maestro mío, que yo lo veo en el curso. Es que no es mi escenario. Yo no puedo complicar la vida a ese pastor, o a ese hermano, o a ese nuevo creyente que tal vez se equivocó con mi enseñanza y yo dije para. ¡No! Es más, yo he estado en lugares que muchas veces el expositor dice, pastor, ¿qué usted dice? Y yo le hago señal, que está bien, que yo paso. Sí, mi hermano, porque es que no es mi momento. Momentum, dice por ahí. No es mi momento. No es mi escenario. Yo no puedo pretender brillar haciéndole daño a otro. No puedo pretender. Pero una de las virtudes más grandes, y ahí cerré con eso del profeta, que tiene un profeta es la humildad. Porque sabe lo que porta. Pero volvamos a nuestra línea de Juan el Bautista. Juan el Bautista es la persona que rompe el silencio. Sí, Juan que rompe el silencio después de Malaquías. Porque Juan es el que aparece ya como el profeta para hablarle al pueblo. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía que inicia su ministerio unos 6 meses antes que Cristo inicie el de él. Unos 6 meses. ¿Qué indica esto? Que si Juan inicia el ministerio en el año 30 más o menos, ¿qué estamos hablando? Que si a esos 430 le sumamos más o menos 30 años, que fue más o menos en el año 30 que él inicia su ministerio, entonces decimos que el tiempo de silencio más o menos duró unos 460 años. Sí, porque si desde Malaquías hasta el nacimiento de Cristo hay 430 años, porque Malaquías profetiza y se escribe su libro 430 años antes que Cristo naciera. Después de Cristo pasan 30 años y Juan aparece en el desierto, en el Jordán, hablando. Entonces, si le sumamos los 30 a los 430, estamos hablando de que más o menos duró unos 460 años, matemáticamente hablando. Más o menos, aproximadamente, porque usted sabe que ahí no se puede dar una cifra exacta, pero más o menos alrededor de unos 460 años. El punto es que no duró 400, duró más. ¿Usted calcula la edad que Juan empezó su ministerio? No la edad, ¿en qué año lo empezó? Se dice claro que lo inició en el año 30, teniendo 30 años de edad. Pero eso es lo que se calcula en qué año, después que nace Cristo, que Juan empieza su ministerio. Y lo empieza en el año 30 más o menos. Y si Malaquías termina en el año 400, o sea, 430 años antes que Cristo naciera, yo simplemente hacer la suma y eso va a dar 460 años más o menos. Antes de entrar algunos elementos que tienen que ver con el tiempo de silencio, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, Paola? Ok. Dígame. La historia de eso, ¿dónde está? De esos 30 años, de esos 460 años. De esos 460
60 años. Sí, porque está. Usted la va a encontrar en el folleto que le voy a entregar el último de esta clase. Porque no se estaba profetizando, por si estábamos diciendo cosas. Entonces no están. Ok, ya entendí mucho mejor ahora, con eso que usted acaba de agregar. Hay libros que hablan de eventos que sucedieron durante ese lapso de tiempo. Existen Son. informaciones históricas, que uno lo que hace es que va, la toma y la coteja con la Biblia, y así uno puede tener una idea. Esta Biblia que llama. Información estadística, se le llama. Para entrar al próximo punto. Usted dijo algo importante ahorita acerca de los profetas, que cuando yo le hablaba a los profetas era para tener que realizar la nación. A la nación. Y usted exceptuó eso de la escuela de profetas. Lo exceptuó de la escuela de profetas de que Dios levantaba uno para la nación. Si el rey escuchaba uno. Pregunto, ¿de dónde pues salen los 400 de acá? Si al final nada más un solo para lo que Dios usaba. Porque estaba en función, estaba en la gente, en la fecha, en toda la puerta. Sí, por eso es que hice la separación. Dije, aunque mencioné la escuela de los profetas, pero para hablarle a la nación, para que el rey consultara, para que el pueblo consultara, había un solo en el ejercicio. Pero no era que no había más profetas. Pero en el ejercicio como tal, Dios tenía un solo en el ejercicio. Estoy hablando del ejercicio para la nación. Porque si podemos, bueno, déjenme tomar algo que dije el lunes pasado, que hablé del profeta joven y el profeta viejo. ¿Cuál fue la única función del profeta joven? La única. Apareció, Dios lo llamó, le dijo, ve de Josafat. Y habla y profetiza y ya más nada. Y el profeta viejo, nada más se menciona también en ese solo escenario. Es decir, que siempre ha habido profeta. Pero ya el asunto de la nación, para que la nación pudiera decir, no, queremos consultar a Dios. Si podemos ir a la guerra, había un hombre, una persona específica que Dios tenía para eso. Y ahí entonces donde entra el caso de Samuel, el caso de Malaquías, el caso de Elías, el caso de Eliseo, entre otros. Pero siempre ha habido varios profetas. Siempre. Y ahí viene la escuela de los profetas. Recuerden el caso, por ejemplo, cuando Eliseo sustituye a Elías. De los muchachos que le estaban incluso ayudando y del hacha que era prestada. Dice que siempre ha habido personas ahí ligadas, pero ya ejerciendo como el profeta de la nación. Por eso estoy haciendo la separación. Si pudiéramos usar la palabra titular, encajaría. Había un titular. Que los demás estaban ahí. Sí, sí cabe el término, Entonces podemos tomar la parte de decir que los 400 de acá pertenecían a una escuela. No necesariamente, no hay evidencia para eso. No hay evidencia para sustentar eso. No respetaban tampoco. Recuerde que también era normal que personas se engancharan al ministerio. Ok, ya. Y el que estaba en ese entonces era el ministerio profético. El apogeo. Sí, era normal. En ese entonces. Es decir, que no es raro que, como decía mi hermana Ana Gabriela, cuando mi hermano hizo la pregunta, el por qué mucha gente no lo acepta en el ministerio, hablaba de falso profeta. Dice que siempre ha habido ese problema. Siempre. Mi hermano Ángel. Es que no es como ahora, porque es que, excúseme, mi hermano Ángel Carlos, es que en esa época el ministerio era en una geografía, ahora el ministerio mundial era en un país, en un pedacito de tierra, era el ministerio que se ejercía, en un pedacito, porque no podían, por ejemplo, no pueden decir, déjame yo correr para el reino del sur, porque en el norte no me invitan, no, si Dios lo mandaba al reino del sur no podía moverse. Como Jeremías tuvo que profetizar donde no lo querían, porque era ahí que Dios le mandaba el mensaje para esa nación. La tecnología le ha dado el alcance. Ahora no, claro, por eso hay tanto lío, tanto reguero, porque ahora no me invitan aquí en San Pedro y me voy para Colombia. No me invitan, después cuando yo estoy en Colombia, me voy para Panamá. Por eso es que, como ahora mismo hay un mayor alcance,
territorial y también, como decía mi hermana, por medio de la tecnología, por eso que el problema ahora se ve más. Ahora sí, mi hermano Ángel. Y se daba una situación con los profetas que había. Por ejemplo, Samuel fue el que comenzó formando en la escuela de profetas. Elías también formó escuela de profetas y eso está sustentado en la palabra. O sea, ahí quedaban un sinnúmero de personas que algunos, como en toda clase de centro de estudio, hay algunos que son buenos y otros que son malos. Los que eran buenos esperaban la voz de Dios. Los que eran malos se inclinaban a sus favores y a sus deleites. Y eso era lo que se daba ahí también. Porque eso se volvió una práctica. Porque eso era, aparte de que eso era un llamado del Señor, también era una posición social. Exacto. Pero reitero, con referencia a la pregunta de Neftalí, no hay evidencia que pueda afirmar que ellos venían de ahí. Que algunos se hubieran colado en ese ambiente, puede ser. ¿Alguien más para entonces? Hay esta práctica, maestro, actualmente. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que se van a un instituto que tienen una credencial de pastorado. Y se van y ejercen su pastorado, pero no tienen el ministerio, no tienen el trabajo. Y después tú ves que empiezan a funcionar las cosas mal, se cae la obra y un desastre. A la vista de lo que dice mi hermana, quiero aclarar. Usted aquí se está formando como ministerio. Y eso es algo normal que los concilios tengan un centro de formación. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero usted está aquí. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Se le está dando conocimiento y una formación ministerial para que en el área que Dios lo llame, usted pueda ejercer su ministerio. O pueda utilizar ese conocimiento. Es lo que hacemos aquí. De hecho, no es lo mismo una persona de formación ministerial que una persona que no tenga formación ministerial. No es lo mismo. No tiene, no solamente el mismo alcance, no tiene la misma delicadeza. No, debe cambiar la palabra delicadeza. No sabe administrar. Porque ministrar y administrar son dos cosas distintas. Hay gente que ministra. Usted está aquí porque no solamente usted quiere ministrar, usted quiere administrar. Es decir, usted quiere ser un gerente en lo que Dios le ha puesto en las manos. Quiere saber gerenciarlo, utilizarlo adecuadamente. Terminamos con el tiempo de silencio. Por lo menos cuando inicia y cuando termina. Todavía no voy a entrar a los evangelios. Toquemos algunos elementos que tienen que ver con el tiempo de silencio. Los macabeos. ¿Usted sabe quiénes eran los macabeos? Ahora estoy hablando del libro católico. Estoy hablando de una familia judía, el papá llamado Matatías. De hecho, el nombre de Macabeo significa martillo en hebreo. ¿Qué pasó con los macabeos? Cuando Antíoco Epífanes, en este caso el cuarto, invadió Jerusalén, se dice en la historia que llegó al templo, sacrificó un cerdo y puso una estatua. Déjenme dar un dato, ustedes han leído en el libro de Daniel, que de hecho Cristo hace la misma referencia en Mateo 24, versículo 15, que hoy no vale el tiempo tal vez de tocarlo, donde dice: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Con esa profecía se da lo que se llama una progenie profética. O se dice en hermenéutica, ley de doble referencia. O también se le llama, yo le llamo, doble implicación. Yo tomo como referencia el asunto, aquello querido de matemática, pero aquello querido la lógica matemática, yo tomo esa lógica de implicación y la aplico. Sí, porque yo la apliqué de la matemática, la apliqué al concepto de cuando una profecía tiene más de un cumplimiento. ¿Por qué hago el aclarando? Porque precisamente, mis hermanos, muchas personas dicen
que ya Mateo 24:15 se cumplió. Porque toman dos parámetros. Número uno, Antíoco Epifanes, que justamente profanó el templo. Pero esto lo hizo antes que Cristo se encarnara. ¿Cuál es el segundo escenario que toman para decir que Mateo 24:15 se cumplió? En el año 70, cuando el general Tito destruye el templo. Entonces, esos dos parámetros, porque ignoran que hay profecía en la Biblia de doble o más de un cumplimiento, donde primero se cumple de manera parcial y luego en su cumplimiento, en su último cumplimiento, de manera plena o de manera absoluta. Por eso Antíoco Epifanes profana el templo, pero él no está cumpliendo en su totalidad cuando Daniel hace la referencia de que el templo iba a ser profanado. No lo cumplió en su totalidad. Termino con Antíoco Epifanes IV. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando los macabeos, encabezados por su papá Macatías, vieron esta acción, se levantaron en arma en contra de Antíoco Epifanes. De ahí son los famosos macabeos, que luego entonces matan a Macatías, y Judas, el hijo mayor, entonces es el que encabeza la rebelión. Una rebelión, podemos decir, militar religiosa, porque ellos tomaron las armas para defender, en este caso, al pueblo judío de lo que Antíoco Epifanes estaba haciendo. En ese mismo orden, hablemos de los romanos. Yo diría, pastor, ¿cuál es la importancia del imperio romano en la literatura del Nuevo Testamento? Bueno, la importancia tiene que ver que ellos facilitaron, número uno, facilitaron el ministerio de Cristo, y dos, facilitaron la expansión del Evangelio. Reitero, facilitaron el ministerio de Cristo, y dos, la expansión del Evangelio. Por eso es que siempre me gusta hacer el enfoque, que yo no veo las cosas de Dios aisladas del mundo. Reitero, yo no veo las cosas de Dios aisladas del mundo. Yo lo veo como un todo. Me explico. Yo no veo de que lo de Dios es lo espiritual y lo del mundo es lo secular, porque Dios no lo ve así. De hecho, Dios dijo de Ciro, su ungido. Léalo en Isaías 45. Dios dijo, mi ungido, hablando de Ciro. ¿Y quién era Ciro? Un rey pagano. Claro, Isaías profetizó muchos años antes de que este hombre surgiera. Pero Dios le llamó su ungido. Bueno, mi hermano Neftalí, que hizo la pregunta el lunes pasado y me formuló la pregunta de que si la estatua de Nabucodonosor tiene que ver con la línea de tiempo que están explicando. Sin embargo, Nabucodonosor es un rey pagano y Dios le reveló el misterio de todos los imperios a un rey pagano. Y también lo usó para su obra. Exacto. A Faraón y a Mibelé, a esos dos reyes, Dios le habló a través de sueños. Y en el caso de Faraón, no estoy hablando del Faraón que Dios le habló de las 7 vacas gordas y flacas, no. Estoy hablando del caso de Abraham con relación a Sara. Se le reveló. Entonces, por eso que no veo a Dios en la Biblia como aislado de su creación. No, yo veo a un Dios pendiente de su creación, incluso colocando gente clave en posiciones clave. El lunes pasado dije, cuando hablé de varios reinos, recuerdan el divino, el de las tinieblas, el humano y el religioso, dije que el enemigo coloca gente clave. Asimismo, Dios también tiene gente clave. Los hermanos hicieron varios aportes. Número uno, o reitero, para el ministerio de Cristo, facilitarlo y la expansión del Evangelio. Voy a mencionar tres, los principales. Número uno, la famosa paz. Ustedes deben encontrar con X cuando los libros hacen la diferencia, pero ya sabemos, para nuestros fines, para que tenemos fusiles aquí y ahora. No, ¿por qué? Paz romana en el latín es con X. Es con X. Por eso ustedes lo encontrar en los libros de diferencia que dicen con la X. ¿Pero qué?
ellos facilitaron la paz en todo el imperio. Y eso entonces le permitía a Cristo desplazarse de Nazaret a Belén, a Jericó, a Samaria, a Jericó, a Samaria, a Belén, a Nazaret, que aunque nació en Nazaret, pero después salió de Nazaret, podía movilizarse en diferentes ciudades sin el problema de que la nación estaba en guerra, porque esa paz facilitó, como también facilitó la expansión del evangelio. Por eso los apóstoles después, como el caso de Pablo, incluso hubo un momento en que Pablo apeló a César para salvarse la vida de los judíos. Aparte de la paz, hubo otro elemento más, y fue la construcción de caminos y carreteras para comunicar todo el imperio. Y eso facilitaba que ya no solamente a través de barco, en este caso, a través del río Galilea, no, sino que también a través de la comunicación de las carreteras, los caminos que habían creado los romanos, se pudiera llevar el evangelio con mayor facilidad. Tercer elemento. Los romanos eran tolerantes con las religiones de los pueblos que ellos estaban gobernando. Les permitían su propia religión, sus dioses. Ellos no se metían con nada de eso, siempre y cuando no tocaran sus intereses. Su impuesto, por eso Cristo dijo un día, por eso fue la pregunta que le hicieron del impuesto. Porque los romanos con su impuesto, mire, no perdonaban a ninguna nación. Y los judíos, sabiendo eso, dijeron, no, vamos por aquí entonces al maestro, por el asunto del impuesto. Y le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos? Y el maestro dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos eran tolerantes con las religiones de los pueblos. Hay un elemento, y es el asunto del idioma. Y aquí hablo de los griegos. Debía hablar primero de los griegos, pero aquí el orden no altera el producto. Los griegos, o en este caso Alejandro Magno, tenía una idea. La idea era helenizar. Helenizar es que la cultura de los griegos fuera la cultura universal de todos los pueblos. Era la idea de Alejandro Magno. El detalle es que él murió a temprana edad. A los 33 años muere. Según se cree, murió, creo que fue en Babilonia, una fiebre y demás. Que él muere. Miren, los romanos fueron inteligentes. ¿Qué calcularon? Dijeron, no, pero espérate. Si ya tenemos un puente del idioma griego, de la cultura griega, vamos a usarlo. De ahí es que entonces el griego, cuando Cristo viene, ¿en qué predica? Jesús predicó en griego porque el pueblo común hablaba griego. Ahora, los sacerdotes y los escribas manejaban el hebreo para fines de las escrituras. Por eso, cuando Cristo va al templo que le entrega la escritura abierta en Isaías 61, la escritura que le entrega no estaba en griego, era en hebreo. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El pueblo común, el pueblo llano, no entendía hebreo. ¿Me escuchó? Estoy hablando de esos judíos que salieron del cautiverio y llegaron a Jerusalén, no hablaban hebreo, no entendían hebreo, los judíos comunes. Era griego. Por eso Jesús le predicó en griego. Los apóstoles en griego, no en hebreo. Ahora bien, en las sinagogas, de ahí que vienen los famosos escribas. En las sinagogas y en el templo, la escritura todo el tiempo en hebreo. Pero entonces venía ¿quién? Un intérprete y se la traducía al pueblo. ¿Recuerden el caso de esta? Cuando dice que mientras esta leía, los escribas le hacían entender la ley al pueblo, porque estaba en hebreo la ley. Y como ese pueblo que estaba ahí, congregado, no entendía hebreo, había que explicárselo. El hebreo, en el tiempo de Cristo, no tenía vocales. Eran consonantes. De hecho, se asume que para el siglo VI, es decir, 600 años después de Cristo,
fue que se le insertó las vocales al hebreo. Claro, eran consonantes, por ejemplo. Eso es. Eso dice Berí, que pacto. Berí, que pacto en hebreo. Ahí no hay vocales. Se usaron consonantes. Vinieron un grupo de personas llamados los masoretas y para el siglo VI después de Cristo le insertaron las vocales o signos vocálicos, como se le llama, unos signos debajo. Por ejemplo, vamos a suponer, es una E. Por ejemplo, esta es una I y ya empezaron a educar al pueblo y decir, no, mira, ahí dice, es una B, mala E, B, es una L, mala I, Beli. Empezaron a insertar esos signos debajo. Pero esos signos que usted ve debajo de palabras hebreas son relativos a nuestras consonantes, a nuestras vocales. Pero antes, cuando Cristo vino, pero eso es que tenía que hablarse en griego el pueblo común. De ahí es la importancia de que Juan Marcos escribe ese evangelio. Porque Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, era muy bueno en el griego. Pedro no era muy bueno. No, Pedro en la expresión no era muy bueno. Y tenía que auxiliarse muchas veces de quién? De Juan Marcos. De ahí que Juan Marcos absorbe el contenido y por la dirección del Espíritu Santo, hoy tenemos el Evangelio de Marcos. Voy a los judíos. ¿Cuál fue el aporte? Escuche bien. El aporte que hicieron los judíos para el ministerio de Cristo, la expresión del Evangelio. Con los romanos hablé de 3 aportes. Dije, número 1, la paz. Número 2, la construcción de los caminos y la calle. Número 3, la tolerancia de la religión. Y con los griegos hablé básicamente del idioma. Ahora voy con los judíos. ¿Cuál fue el aporte? El templo y las sinagogas. ¿Por qué el templo? Voy con el templo. Porque Cristo y luego los apóstoles usaban la unión del templo para compartir el plan de salvación. En las sinagogas era lo mismo. Jesús se desplazaba a las diferentes sinagogas y allá aprovechaba el sábado o el sabbat y compartía la palabra. Entonces, desde ese punto de vista es un aporte, desde ese punto de vista. Porque no fue que fueron construidos para esos fines, para que el evangelio se predique. Pero es el mismo caso de las carreteras. No se construyeron para que se predique, pero fue una bendición. Ya concluimos con la parte de esos 460 años de silencio. Eso quiere decir que el próximo lunes, Dios mediante, vamos a entrar a la escatología de los evangelios. ¿Alguna pregunta?